varios puntos, ¿no?, de encuentro a lo largo de más de un año que llevan a poner en riesgo no solo a la práctica de quienes investigan, sino de quienes trabajan, a situaciones precarias que se siguen reproduciendo y que se siguen agravando. De lo que sucedía a fines del 2017 a esta realidad, casi a fines del 2016, perdón, a esta del 2017, ¿cómo están? No ha cambiado nada. Es decir, en diciembre de 2016 entramos en un conflicto con 500 despedidos Sí. y que luego de una toma de 5 días logramos que fueran reincorporados con una extensión de becas. A día de hoy y con una promesa. ¿Por cuánto tiempo se extienden esas becas? Por un año. Un año. O sea Quiere que decir, ya están final de por este finalizar. año, en 3 meses, esa gente se queda sin nada. Sí. La promesa, firmada por el ministro, decía que durante este año se iba a asegurar que esos 500 compañeros iban a ingresar a algún lado. Algún lado significaba o el CONICET, Sí. o alguno de los otros organismos de ciencia, como el INTI, el INTA, la CONEA, etcétera, o las universidades públicas. ¿Y eso cómo lo tomaron ustedes? ¿Cómo lo recibieron? Bueno, en ese momento se planteó Sí. un acta muy clara y específica que decía que si ingresaban a cualquier otro lugar que no fuera CONICET, tenía que ser bajo condiciones laborales similares a la de CONICET. ¿Por qué? ¿Cuáles son las diferencias que allí aparecen? Y, por ejemplo, si uno es un empleado de INTA, actualmente tiene un contrato precario anual que se renueva o no cada año. Si uno Sí. es un empleado de CONICET, miembro de la carrera de investigador de CONICET, no tiene, digamos, tiene estabilidad laboral. Primera cosa. Segunda cosa es el salario. ¿De cuánto es la diferencia? En porcentaje, aunque sea. Y alrededor de un 40% menos. Considerable. Muy considerable. Y después la posibilidad de seguir las líneas de investigación que ya estaban desarrollando. Si uno se va Claro. a otro lugar que no es de donde venía, va a estar forzado a adaptarse a ese nuevo lugar. Sí. Entonces, implicaba toda una serie de problemas que nosotros aseguramos en ese momento, levantar la toma, sí y solo sí, se cumplía que las condiciones laborales nuevas iban a ser similares a las que tendrían si hubieran entrado a CONICET, que es lo que les correspondía. Entonces llegamos 9 meses después a una situación en la cual el Ministerio no ha dado una solución en relación a esto y viene desconociendo el acta, porque las propuestas que ha dado de reinserción, en los casos donde son concretas, que es en la universidad pública, Sí. con cargos docentes, ya no cumplen ninguna de esas condiciones. ¿Por qué? Porque son cargos por 2 años, que luego entran a concurso y por lo tanto los pueden perder. Claro. Son con un salario 30% Menor. menor al de CONICET. Y ahora nos acabamos de enterar que como están conformados a través de lo que se llama un contrato programa, es decir, un programa creado específicamente para generar esos cargos, existe una cláusula que si ese programa se queda sin plata por la razón que sea, Se levanta. esos cargos desaparecen, sin posibilidad de queja ni reclamo por Nada, parte de la universidad, ni indemnización para el individuo, nada. Es decir, una situación muy precaria. Por lo tanto, a lo largo de estos 9 meses lo que hemos ido haciendo es exigiendo que se cumpla simplemente lo que se firmó en diciembre. El día de, antes de ser el martes, fuimos a una nueva reunión donde le propusimos que se hicieran modificaciones muy concretas, muy específicas que aseguraran estos 2 elementos, la estabilidad laboral y una equiparación salarial con el cargo de CONICET. ¿Y qué respuesta obtuvieron? Las autoridades dijeron, no es una cosa que nosotros podamos resolver, porque esto es un acuerdo, un convenio entre el Ministerio de Ciencia y Técnica y el Ministerio de Educación Nacional, y que por lo tanto pateaban la pelota. Vamos a ver si se puede discutir con la Secretaría de Políticas Universitarias, que es la que determina todo este tipo de cosas, los cargos docentes en las universidades y demás, que depende del Ministerio de Educación. Que digo, y marco en contexto también para ir situándonos dónde estamos y cómo estamos, que están frenadas desde hace mucho tiempo. Completamente. Justamente uno de las aristas de toda esta solución que se propone, que la única solución concreta hasta ahora serían 410 cargos en las universidades públicas, es que la mayor parte de los docentes está con cargos o precarios o de menor dedicación hace 10 o 15 años esperando que se abran cargos. Claro. Entonces de repente se abren cargos, pero de forma precaria y para un grupo particular, y por lo tanto cuando se abran los concursos, esa gente que viene esperando va a ir a tratar de hacer eso, de ganar esos concursos. Claro. Por lo tanto, esos cargos corren peligro inmediatamente, Claro. digamos. Esos puntos que ustedes habían especificado
publicado en el pedido de la reunión de ayer, ¿no? Del martes. Antes de ayer. ¿Qué otras cuestiones incluían? Era muy sencillo, eran 3 adendas porque todo este convenio existe actualmente como un convenio marco entre los 2 ministerios, Ciencia y Técnica y Educación. Y ya fue publicado en el boletín oficial, es decir, ya tiene total legalidad, digamos. Entonces lo que se proponía por la forma legal son adendas a ese convenio, es decir, no rehacerlo, no negarlo ese convenio, sino hacerle algunas modificaciones. Las modificaciones eran, punto 1, que si las personas ya tienen cargo, no se los hagan renunciar a esos cargos. 2, que se asegure que el financiamiento para esos cargos existe, por lo menos para los 2 primeros años, que es lo que está convenido, y después pasan a ser simplemente cargos de la universidad y por lo tanto ya no correrían peligro. Y que se asegure la igualdad salarial entre investigadores y estos nuevos cargos docentes. Nada más que eso, eran 3 modificaciones muy sencillas con las cuales las propias técnicos del ministerio que nos recibieron en la reunión dijeron que estaban de acuerdo, pero que implicaba una discusión con el Ministerio de Educación, que es la contraparte de este acuerdo, que no se podría resolver. ¿Cuál es el problema de todo esto? Primero, que hay 2 fechas límites. Una, el 30 de diciembre de este año, Claro. Terminan las se becas. terminan las Que becas. son las prórrogas de este año. Y por lo tanto la gente se queda sin nada. 2, que el 30 de septiembre, es decir, dentro de 15 días, termina la primera etapa de ofertas de las universidades hacia los individuos. Entonces, lo que nos dijeron es, bueno, nos juntemos de vuelta en 15, 20 días y vemos. Ahí ya perdiste una etapa. Lógico, y por lo tanto, ahí están especulando con que la gente firme sin saber lo que está firmando y presentar esto como un hecho consumado. Es decir, ya está, la gente lo aceptó, no sé de qué se están quejando, el problema ya está resuelto. Los representantes de los afectados y del conjunto de las organizaciones de trabajadores del sistema científico que estábamos ahí, le dijimos que eso no podía ser, daba lugar. que nos tenían que dar una respuesta. Les dijimos, contacten ahora al Ministerio de Educación, no es un problema, son entidades, esto es además es una situación de prioridad. Las propias autoridades han dicho que es una prioridad para tanto ciencia y técnica como educación, aumentar la cantidad de doctores en las universidades y por lo tanto no debería ser una cosa difícil de tratar en un corto plazo. Nos dijeron, no se puede, ustedes no nos van a imponer cuáles son los plazos de nuestra tarea y abajo resolvimos que frente a esa respuesta no teníamos ninguna otra opción más que tomar nuevamente el Ministerio de Ciencia y Técnica. Es decir, que el Ministerio está tomado desde ese momento, hace ya 2 días. ¿Qué respuestas tienen ustedes a los dichos del propio ministro respecto de una situación violenta en la toma del ministerio? Bueno, el ministro, en vez de dedicarse a hablar con los trabajadores que supuestamente representa, ha salido en los medios, TN y en otros medios, a difamar completamente a los trabajadores. Sí, diciendo, la lógica de difusión, digo, de ciertos integrantes del gobierno siempre es en los mismos medios, ¿no? Lógico. Y por suerte, justo después de que salió él, salió una de nuestras compañeras, Lucía Maffei, a desmentir los dichos. Pero los argumentos del ministro son que primero es que somos 50 gatos locos, Sí. es decir, que esto no es un problema que representa al conjunto de los trabajadores de ciencia y técnica, lo cual ya ha sido desmentido porque ha habido movilizaciones en el día de hoy en Rosario, en Tucumán, en Santa Fe y en Mendoza, y se están preparando movilizaciones en Mar del Plata y en distintos lugares del país. Nosotros de La Plata hemos movilizado al propio ministerio. Es decir, hay una respuesta nacional por parte de los trabajadores de ciencia y técnica ante este problema que no solo se acaba con los afectados directos, sino con lo que nosotros entendemos que es un desmantelamiento de CONICET. Y además de eso, el ministro se dedicó a decir que habíamos, ¿cómo se puede decir?, tomado violentamente el hall. Lo cual es una absoluta falacia. Ellos son los que han reforzado con seguridad. Ya hace 2 reuniones entró la Policía Federal al propio hall del ministerio haciendo intento de intimidación, digamos, de los trabajadores. Se tuvieron que retirar luego. Pero es absolutamente falso. Obligaron a uno de los cocineros del comedor que está detrás del ministerio a tratar de cerrar las puertas y por lo tanto en el forcejeo se habría cortado con un pedacito de vidrio que saltó de una puerta. No pasó nada. La realidad es que no pasó nada. Entonces, estamos ante un conjunto de autoridades que se niegan absolutamente a dialogar,
no quieren dar ninguna respuesta, ya llevamos 2 días y medio y no han vuelto a plantear ni una sola reunión, ni una concesión, nada. Lo cual nos fuerza a seguir con el único método que logró que nos escucharan en diciembre del año pasado. Claro. ¿Qué es este? ¿Qué ¿Qué están es llevando este? adelante? Es la toma, es la Hoy organización. sin tiempo por delante, no hay un plazo para Por la toma. ahora va a haber una nueva asamblea a las 7 de la tarde en el Ministerio, donde se va a determinar cómo sigue la cosa. De cualquier manera, hoy ha habido conferencia de prensa, igual que en el día de ayer, hoy hubo un abrazo, se están replicando actividades, ya les digo, en las distintas oficinas de CONICET, que son los centros científicos tecnológicos de distintos lugares del país. Estamos, digamos, desarrollando una campaña de orden nacional para tratar de demostrar que acá hay una necesidad concreta, un planteo extremadamente concreto, que es simplemente que aseguren las mínimas condiciones que requiere un trabajador para desarrollar su tarea, que es la estabilidad laboral y el salario. Y esperemos que las autoridades decidan finalmente darnos una respuesta que no requeriría nada más que el ministro de Ciencia y Técnica, con aquellos responsables dentro del Ministerio de Educación que tienen la potestad para tomar una decisión, se sienten en una mesa juntos con los representantes de los trabajadores y firmen estas adendas que no implican nada más que lo absolutamente mínimo que se requiere. Hoy hay muchas familias en riesgos, otras tantas que tienen condiciones laborales precarias, áreas de investigación en el país que no tienen el cumplimiento que tenían años anteriores y que no tienen la proyección a futuro que se preveía y que se programaba, y distintas hipótesis que se han entablado en todo este tiempo respecto de los trasfondos que hay por el gobierno en estas situaciones o llevar a los trabajadores a estas situaciones. ¿Ustedes en cuáles de esas hipótesis creen que es el verdadero fin que tiene el gobierno para con la ciencia en la Argentina y para con quienes investigan? Bueno, es relativamente fácil de saber. CONICET acaba de sacar lo que se llama el Plan Estratégico de CONICET. Es un documento muy claro en el cual se plantea que CONICET debe reestructurarse para convertirse esencialmente en con el mismo mecanismo con el cual se hizo ITEC, acá en La Plata, en una especie de consultoría para los organismos privados y para los organismos públicos, pero claramente para los organismos privados. Es decir, es una privatización para realizar investigación para privados y no para el organismo público. Y financiado además, ahora se ha abierto puerta de financiamiento también por parte de los privados a través de un esquema de crowdfunding y demás. Es decir, el gobierno tiene una clara intención de privatizar la investigación pública argentina. Algo que ya sucedió, ¿no? Décadas atrás. Por supuesto. Y entonces los trabajadores, por supuesto, nos vamos a negar a esto y lo vamos a defender con uñas y dientes, porque no solamente consideramos que son nuestros puestos de trabajo, sino que es de vital importancia para el desarrollo de cualquier país.